Buenos días. ¿A poco así son de serios? No los conozco así, pero qué bueno. ¿Están enojados? Si están enojados, qué bueno porque me presumen menos. Oh, qué bendición. Les manda un saludo Celi, mi esposa, con un gran deseo en su corazón de estar aquí desde la primera. Pero desde hace ya bastante tiempo nos limita muchas cosas, entre ellos las cosas físicas. Siempre estuvimos juntos, nos íbamos a la oración 5 o 6 de la mañana, salíamos mucho a muchas partes de la República y siempre conmigo. Pero llega un tiempo, después de aquella porreada, ¿cuándo fue cuando se cayeron las Torres Gemelas en Estados Unidos? Bueno, las derribaron, ¿se acuerda alguien? ¿Ande? 2001, ¿verdad? Bueno, es una fecha que marcó el mundo y también nuestra vida. Coincidió que estábamos siendo derribados en la salud de Celi. No miento, estuvo a punto de adelantarse y de irse con Dios. Fue muy duro, muy tremendo, pero Dios la rescató, la dejó vivir. Pero desde entonces la vida cambió. Y ella se angustia, le digo, tranquila, tú eres una bendición, no tienes que estar donde quiera que yo esté, pero porque tú estás aquí, estoy donde debo estar. Les manda un abrazo, un saludo, en verdad de todo corazón. ¿Está bien? ¿Cuánto lo reciben? ¿Sí? Sigan orando por nosotros. Y en esta mañana siempre es un gran gozo poder compartir con ustedes. Resulta que últimamente el endocrinólogo que nos checa desde hace como 12 años y que gracias a ese hombre muy profesional, muy sabio, muy responsable, seguimos vivos en serio, porque Dios usa personas, nos está controlando y cuando ve un desajuste nos manda con otro especialista, etcétera. Y apenas nos mandó con otro especialista. Mi mujer va muy bien, ella bajó 6, 7 kilos. El problema es que esos 7 kilos los subí yo, como que yo los absorbí. Por eso no, el traje que tenía ya no me quedó. Le digo, mija, no me pongas ningún traje. Lo voy a usar como mariachi de una tirita porque no me cierra. Y bueno, yo les prometo que en un mes van a ver a Celina y al pastor esbeltos. ¿Sí? Porque ya nos dijeron de qué nos íbamos a morir este jueves. Y la verdad es que uno no se da tiempo para uno, se absorbe uno tanta en las cosas, se deja uno bajo presiones terribles, pero nada más ahí nos quedamos. Pero Dios es bueno y yo creo que Dios nos va a bendecir en este tiempo. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por esta hermosa familia que nos has dado, estos hijos amados e hijas amadas, familias preciosas que son tus hijos y que nosotros también son nuestros hijos espirituales. Y los amamos entrañablemente a todos y a cada uno de ellos.
En el nombre de Jesús, amén. Y hoy, en esta mañana, yo quiero el título que Dios me dio para esta charla. En la segunda vamos a tener un grupo de gente que va a venir y seguro va a llenar el auditorio de los AA, aunque no me gusta llamarlos así. Han estado pidiendo que quieren estar aquí y vamos a tener casi 90 personas de esos grupos que quieran estar recibiendo de la palabra de Dios. Yo creo, y eso es lo que he sentido, que esta palabra es para nosotros en la primera reunión. En la segunda, no sé qué voy a compartir. Y si no puedo compartir, bueno, paso a alguno de ustedes y ya comparte, ¿verdad? Y en esta mañana yo le estaba pidiendo a Dios, ¿qué quieres que yo hable? Pero yo quiero decirle algo, un contexto de todo lo que estamos viendo. Estamos viviendo tiempos muy tremendos a todos los niveles. Ataques en la familia como nunca hemos tenido, en todas las familias. Ataque en contra de nuestros hijos, en contra del matrimonio, en contra de todo. Violencia por todos lados. A mí me estremeció que mi tierra, nuestra tierra, Zacatecas, generalmente nunca aparece en las noticias nacionales o internacionales, pero estos últimos días salió tremendo, y no precisamente por los logros, y porque mi pueblo donde nací ya es pueblo mágico desde hace como unos 3 meses, qué bueno, pero la magia no la veo todavía, porque cuando salió esa, pues recientemente, me estremeció a mí en mi corazón. Y pensé que pudo haber sido nuestros hijos, nuestros nietos, y pueden ser. Está a la orden del día los famosos levantones de jóvenes, de viejos, y fue tremendo ahí en mi pueblo que, gracias mija, 7 jovencitos. Ahora yo no sé el trasfondo, yo no sé si dieron lugar o se conectaron con gente equivocada, pero fueron levantados, fueron secuestrados. A uno de ellos lo rescataron vivo, está muy mal todavía en el hospital. A los otros 6 los encontraron muertos totalmente, entre 14 y 18 años. Y yo le decía a Dios, ¿qué podemos hacer? Porque es muy fácil ver las noticias, es muy fácil decir, es que el gobierno no hace nada. El gobierno no nos va a solucionar la vida. Ellos hacen lo que pueden. Ya si son un mal gobernante, no nos toca juzgarlo a nosotros. Yo he entendido eso, que no debo arremeter y decir, es que sabe cuánto. Yo creo que una oración para ese gobernante es de más bendición y más poderoso que 1000 críticas. Qué bueno, ese amén me gusta. Y la verdad, de ahí empezó a surgir el tema que en esta mañana quiero hablar, algunas cosas de un tema que conocemos, estoy seguro, la mayoría, y muchos lo estamos haciendo o lo están haciendo. Quiero que vayamos al segundo libro de Pedro, nada más la primer parte del versículo 12 del capítulo 1. Reina Valera, por favor, precioso equipo de proyección.
Los bendigo y les agradezco su tiempo. Fíjate, el apóstol Pedro está hablando de cosas muy básicas, pero muy importantes. Los fundamentos nunca debemos olvidarlos. Nunca debemos ignorarlos. Y después de mencionar varias cosas, y no voy a leer todo este rollo, simplemente porque solo quiero tomar la primera parte de este versículo para ir entrando en lo que quiero dejar en nuestros corazones. No en sus corazones, en nuestros corazones. Porque la palabra que yo comparto, Dios la habla primero a mi vida. Si no, no tiene caso. Qué bonito es predicar, como dicen, qué bonito es ver llover y no mojarse, ¿verdad? Pero no. Yo he entendido que primero Dios me habla a mí, me sacude a mí, me confronta a mí, me enseña a mí, y luego de eso compartir y enseñar a los hijos espirituales que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Y el apóstol Pedro, está diciendo aquí, por esto, fíjate bien, después de haber mencionado muchas cosas básicas, importantes, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Piensa en esto. Muchas veces pensamos, no, pues el pastor ya no sabe de qué hablar. Siempre nos habla que del perdón y que de aquí, que de allá, ¿verdad? Como dijo una persona en una ocasión, nos buscaba consejería a mi esposa y a mí cada rato, una señora. Y por ahí empezó a hablar y decir, no, pues ya para qué voy. Siempre me van a decir, ¿estás orando? ¿Estás leyendo la palabra? Pues ya para qué voy. Me van a repetir lo mismo. Y un día nos dimos cuenta y le dijimos, te lo hemos repetido muchas veces, pero la pregunta no es la siguiente, ¿lo estás haciendo? Porque si tú lo hicieras, tu vida fuera diferente. Muchas veces oímos, pero no hacemos. Entonces, el secreto en la vida del Señor no está en lo mucho que sepamos y que nos sepamos toda la Biblia. Yo conocí a un hombre que ya partió con el Señor. Mis respetos, yo le llegué a decir, oye, tú eres una Biblia andando. Porque le comentaba algo y me echaba, y de acuerdo, ¿sabe qué? Y sabe cuántos versículos, y casi me golpea con la Biblia. Me la recitaba, pero así. Y un día le dije yo, porque empecé a ver su vida, que todo lo que hablaba no daba testimonio con el fruto que vivía. Un día me trajo a 2 de sus hijas, allá en la congregación del Boulevard, y yo vi el rostro de estas chicas, jovencitas, iban llorando, iban muy cargadas. Dice, pastor, vengo y traigo a estas mujeres para que las libere, están endemoniadas. ¿Ah? El papá me dijo, ok, está bien, pero pasa primero a mi oficina. Y le digo, Espíritu Santo, ayúdame. Ellas se quedaron afuera y empecé a preguntarle algunas cosas y empecé a ministrarle algunas cosas. Y le dije, mira, con todo mi corazón te digo, primero te tengo que liberar a ti. Porque creo que el que tiene los demonios eres tú. Perdóname que te lo diga. Tienes que entender lo que la Biblia nos enseña
y creo que tú lo has aprendido de memoria, lo proclamas así de memoria, pero no lo vives. Y pues no le gustó, obviamente, pero fue la verdad. Entonces muchas veces caemos en ese extremo de juzgar, de criticar, de decir, pero la palabra de Dios no es para aprendérmela de memoria solamente. La palabra de Dios es para empaparme de ella, creerla y pedirle al Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo la aplico a mi vida? Ahí está el secreto. Y poco a poco, paso a paso, vamos a ver cambios y vamos a ver la bendición de Dios cuando lo hacemos. La fe bíblica es eso. Consiste muy sencillo, conocer la palabra, creer la palabra y hacer la palabra. Y Dios hará su parte. Es impresionante y no es fácil. Es muy sencillo dar estos pasos, pero hacerlo debes de tener un corazón dispuesto y entender de qué se trata la fe bíblica. Y es importante. Entonces, en esta mañana, el tiempo que me resta, quiero hablar, después de ver todo esto que estamos viviendo, de ser sacudido, porque en verdad, o sea, todas las cosas negativas de alguna manera a Celina y a mí nos duele. Digo, Señor, ten misericordia. Y pedimos perdón identificativo por tanta violencia, por tanto asesinato, por tanto pecado de todo tipo. Pero ahora que fue mis paisanos, aparte de la violencia y aparte del dolor, fue algo muy tremendo. Dios me quebró, soy sincero, estuve llorando. Digo, Señor, ten misericordia de nuestra gente, de nuestro pueblo. Porque me empecé a imaginar cuántos de esos jovencitos al rato pueden ser de nuestros preciosos primos, sobrinos, aún nuestros hijos. Nadie estamos exentos. Nadie estamos exentos. Dios nos ha prometido que Él está con nosotros, pero nunca nos ha prometido que estamos exentos de los ataques del diablo. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer cuando vemos las tremendas noticias en la radio, en la televisión, en los medios de comunicación? ¿Solo criticar al gobierno? Tú puedes hacerlo, pero no sirve de nada. Sin embargo, Dios nos ha dado recursos espirituales. Nos ha enseñado en su palabra cosas básicas que tenemos que retomar y tenemos que empaparnos y tenemos que creerlas y hacerlas. Y por eso vino esta palabra, este título: Dios está buscando intercesores. ¿Qué es eso? Todos tenemos en mente que es un intercesor, una intercesora. Alguien que ora, sí. Pero escúchame bien, voy a tocar algunas cosas muy básicas. Es un tema muy extenso y muy importante, pero obviamente me voy a concretar en lo que el Espíritu Santo me impulsó y me redundó en lo que tenía que mencionar ahora. Estuve orando toda la semana y preguntándole a Dios qué podía hablar en esta mañana. Hay muchas cosas y en verdad, le doy gracias a Dios por tanta riqueza que a través de los años, la revelación de su palabra, tengo para hacer un montón de manuales, un montón de libros grandes
y son puras pepitas de oro que el Espíritu Santo me ha dado. Para mí no es tan sencillo, ¿verdad? Como decir cuando los chicos están jugando, ¿verdad? Y agarran una flor y luego le quitan un pétalo y dicen, ¿me quiere, no me quiere? Sí, no, mucho, poquito, nada, ¿verdad? ¿Cuántos han jugado a eso, verdad? ¿Me quiere, no me quiere? Sí, Tere, mucho, poquito, nada. Y vamos ahí al apuro, al azar y a ver qué sale, ¿verdad? Pero no es así. Sin embargo, fíjate bien qué importante es. Dios está buscando intercesores. Ahora, yo les pregunto con sinceridad, ¿cuántos de nosotros oramos? Algún día a la semana, un ratito, lo que sea. A ver, levanta tu mano. Qué bueno. Ahora, ¿cuántos de nosotros intercedemos por alguien o por algo específico? Porque una cosa, fíjate, la oración es el término, ¿cómo se puede decir? General. No sé si hay otra palabra. Cuando yo digo de oración, es un término muy amplio. La oración implica mis peticiones personales y tiene su lugar, y Dios lo sabe. Pero hay momentos donde esa oración es enfocada hacia otra cosa y de otra manera, y aunque es oración, no se le llama oración, es intercesión. Fíjate bien, con frecuencia utilizamos la palabra intercesión como sinónimo de oración, pero hablando técnicamente no es así. La oración en sentido general significa hablarle a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y nos han enseñado. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Y es cierto. Pero dice aquí estas notas que hace años Dios me dio, significa hablarle a Dios. Pero la intercesión es allegarse a Dios a favor de otro. Ya no voy a orar por mi problema, por mis necesidades, por lo que yo anhelo, por lo que yo necesito. Eso tiene su lugar y es importante que lo hagamos. Pero la intercesión es cuando me despojo de esa actitud y llego ante el trono de Dios a orar a favor de otro. Por tanto, podemos concluir que toda intercesión es una oración, pero no toda oración es una intercesión. ¿Está conmigo? Vamos a ver, ¿cuál es la diferencia? Intercesión viene del latín inter, que significa entre, y cedere, que significa salir. Luego, intercesión implica entremeterse o ponerse en la brecha. Ahorita vamos a ver qué es la brecha, porque oímos mucho ese término. Ponte en la brecha. ¿Y qué es eso? ¿Dónde está la brecha? ¿Dónde la hicieron? ¿Está a un lado de la autopista o qué onda? No. El Señor dice a través del profeta Ezequiel, fíjate bien, esta escritura yo la siento como un grito del corazón de Dios en este tiempo y siempre. Lo hizo desde el Antiguo Testamento, en el tiempo de Ezequiel, del profeta Ezequiel. El mundo estaba igual o peor que lo que estamos viviendo. Y Dios es un Dios de amor, es un Dios misericordioso, pero es un Dios justo.
no puede tampoco tolerar la maldad y el pecado. No quiere decir que al pecador, si se arrepiente, no lo puede perdonar. Pero fíjate bien, nosotros como hijos de Dios, Dios nos ha revelado en su palabra y nos ha otorgado un potencial de ser una influencia positiva, de ser una bendición para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestras gentes cercanas o para una nación inclusive. Fíjate bien lo que significa todo esto. De pronto el Señor dice a través del profeta Ezequiel 22:30, si son tan amables de ponerme esta escritura, Reina Valera estoy usando ahorita. Ezequiel 22:30. Cácaros de proyección. Fíjate bien lo que Dios está diciendo. Considera en qué momento. Si tú lees todo el capítulo 22 de Ezequiel, empieza a mencionar la mayoría de cosas terribles que estaba viviendo esa gente, ese pueblo, desde los sacerdotes, desde los que servían a Dios, una corrupción terrible, una maldad tremenda, una violencia en esa generación, igual o peor como lo estamos viviendo. Los tiempos serán diferentes, pero los hechos muchas veces son igual. Y yo siento muy fuerte esto. El profeta Ezequiel dijo en esta escritura, Dios se lo puso, y busqué, fíjate bien, el clamor de Dios, es un llamado de Dios. Por eso este mensaje se llama Dios está buscando intercesores e intercesoras. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y a mí me duele mucho lo que sigue. Siempre ha provocado un dolor terrible en mi corazón y no lo hallé. Constantemente Dios está viendo la tierra, no pierde de vista jamás. Y yo puedo sentir cómo este clamor que Dios lanzó a través del profeta Ezequiel en aquel tiempo sigue siendo constantemente el clamor de Dios. Estoy viendo cómo está México, cómo está la violencia, cómo está la maldad, cómo está el pecado arrasando por todos lados, asesinatos, violaciones, feminicidios, secuestro de niños, de jóvenes, de adolescentes, de personas adultas, de todo tipo. Una maldad como nunca antes, por lo menos en el tiempo de vida que llevo, nunca jamás había visto. Y la Biblia habla de esos tiempos. Ahora no se trata de, pues ya, la Biblia habla de eso y eso se va a hacer. No necesariamente. Escúchame bien, ¿por qué crees que Dios está buscando? Estoy buscando hombre, ya no dice hombres, que hagan vallado y que se pongan en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruya. Y no lo hallé. Brecha viene del hebreo peretz. La palabra brecha viene del hebreo peretz, la cual denota una abertura, fisura, grieta, especialmente una grieta en una muralla. Y peretz viene del verbo paratz,
que quiere decir abrir, romper, penetrar, quebrantar, herir. 2 versículos, Isaías 58, 12, vamos rápido ahí, y Amós 9, 11. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amós 9:11 dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Isaías 58:12 que acabamos de leer se refiere a las ruinas físicas y espirituales de Sión, y Amós 9:11 al tabernáculo de David. En esta referencia, el pararse sobre la brecha es una metáfora. Sí sabemos, entendemos lo que es una metáfora. Algo que se compara con una cosa natural para poder entender una verdad espiritual. Una metáfora que alude a la acción intercesora. Hay una brecha entre Dios y el hombre que un intercesor intenta reparar. Vamos a aplicarlo en una manera práctica, más sencilla. En los tiempos antiguos levantaban grandes murallas para proteger una ciudad. ¿Contra qué? Contra el ataque inesperado de un enemigo. Para protección de las familias, para protección de las autoridades, para protección de esa ciudad. Un muro. Y desfuncionaba. Pero cuando por alguna razón esos ladrillos empezaban a aflojar y por algún golpe ocasionado de diferente manera se iban cayendo los ladrillos, llegaba el momento en que podían hacerse agujeros en ese muro. Y era un punto vulnerable donde podía entrar el enemigo y arremeter y destruir a ese pueblo que estaba protegido. Y Dios nos enseña que espiritualmente el pecado, del tipo que sea, hace brechas en el muro que a todos nosotros nos protege. El muro que protege a nuestros hijos, que protege a nuestros nietos, que protege a nuestros trabajos, que protege a nuestros negocios. ¿Sabes? Estamos expuestos a que un golpe, alguna situación difícil va a aflojar los ladrillos y va a hacer boquetes en el muro de protección espiritual. Y tenemos que entender este principio. ¿Qué hacían en el tiempo antiguo cuando se hacía un agujero? Cuando dicen una brecha, se refiere a un boquete, un agujero en el muro de protección. ¿Qué hacía en la antigüedad? Mandaban a hombres que se pusiesen en ese agujero. De ahí viene el término, y ponte en la brecha. Mientras se ha reparado ese muro, alguien estaba pendiente y vigilando para evitar que el enemigo arremetiera e hiciera desastre con la gente de ese pueblo. Y yo me pregunto, los padres de esos jóvenes en mi tierra, Villanueva, que acaba de suceder, ¿estarían conscientes
que de alguna manera había un boquete en la vida de estos jóvenes para ponerse en la brecha? Estoy seguro que no. ¿Y cuántos de nosotros estamos expuestos? Y yo digo, todos. Tú y yo no sabemos en qué momento el enemigo va a arremeter por un agujero que por algún error, algún pecado, abrimos y se cae un pedazo de la barda del muro que nos protege espiritualmente. Los muros de Jerusalén en el tiempo de Nehemías, por eso tuvo que Dios mover ese corazón de este hombre y llevarlo a reconstruir los muros. Por eso cuando Nehemías recibe aquel reporte de aquel hombre, cuando le dice, oye, ¿cómo está la raza por allá? ¿Cómo están nuestras familias? ¿Cómo están mis paisanos? ¿Cómo están mis compatriotas? Dice, están viviendo en un oprobio. Están viviendo en una manera vergonzosa. Están desanimados. Están totalmente expuestos. En un oprobio, es algo tan vil, es algo tan miserable. ¿Por qué? Porque los muros están destruidos. Y el enemigo entra cuando quiere y hace lo que quiere y arremete y roba y extrae y mata. Por eso Dios mandó a Nehemías a reconstruir los muros de Jerusalén. Y fue todo un reto. Sin la ayuda de Dios no hubiera logrado eso. Yo quiero decir, el enemigo cuando está un boquete o hay una brecha, puede entrar cuando quiera y puede hacer lo que quiera y puede destruir lo que se le antoje. Fíjate, el boquete en un muro de protección da lugar a dos cosas. Uno, que el enemigo entre cuando quiera, pero también Dios es un Dios justo. Cuando hay pecado que ofende a Dios, los muros caen y Dios puede enviar juicio en cualquier momento. Pero Dios es bueno y Él no quiere eso, que nuestras familias sean destruidas, que nuestro trabajo sea destruido, que nuestro negocio sea destruido, que nuestra salud sea destruida. Tenemos que entender este principio y estar intercediendo para proteger y para prevenir cuando hay un boquete, taparlo y ponernos en la brecha. ¿Para qué? Para estar protegiendo mientras reconstruimos y levantamos el muro de protección otra vez. Sigo adelante, el tiempo se me va. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, en el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dijo el Señor Dios. Ezequiel 22, 30, 31. Este pasaje lo podemos parafrasear de la siguiente manera: aunque mi justicia demandaba juicio, dice Dios, mi amor deseaba el perdón. Dios no quiere cuando fallamos o cuando falla uno de nuestros hijos. No quiere decir, ya la regaste, ya pecaste, ya fallaste, te voy a destruir. El corazón de Dios no es así. A Dios le duele. Y Él no quiere enviar juicio, que lo puede hacer. Él quiere que alguien se ponga en la brecha sobre ese boquete e interceda a favor para que el juicio de Dios
no llega a esa vida. Vamos, te lo voy a poner de otra manera. No todos nuestros parientes, no todos nuestros familiares están caminando con Cristo. Y hay momentos donde han caído en corrupción y en tanto pecado, y nosotros decimos, no, pues, es que no le agarra la onda y no se convierte, pues ni modo que se lo lleve la fregada. En el mejor momento que decimos. Pero ¿sabes qué? El corazón de Dios debe ser el corazón de nosotros. Por eso es tan importante. ¿Por qué crees que estoy aquí? Cuando mi vida abrió boquetes por todos lados por el pecado, por alcohol y por todo lo que conlleva eso. Una vida miserable. ¿Por qué no fui muerto en un accidente? ¿Por qué no recibí un balazo en los lugares que me llegué a meter, en pleitos horribles? ¿Por qué no morí así? Porque alguien se puso en la brecha. A favor mío. Yo lo reconozco. Una de ellas fue Celina, pero no fue sola. Varias amistades se unieron para ponerse en la brecha e interceder a mi favor. ¿Y cuál es la función del intercesor? ¿Qué es lo que vamos a ir cuando vemos a un hijo desviado, a un hijo en pecado, a un pariente que está totalmente atado en la droga, en lo que sea? Interceder. Venir como si yo fuese él delante de Dios y decirle, Señor, mi hermano, mi hijo, mi nieto está en pecado, está lastimando tu corazón. Te pido por él que lo perdones. Él no entiende todavía. Ese es el perdón identificativo. ¿Estás conmigo? El intercesor no ora a favor de él, ora a favor de otros. Pero funciona, Dios lo toma en cuenta. Pero cuando no hay eso, la destrucción de nuestros seres amados, si no hay nadie que ore por ellos, no hay nadie que interceda por ellos en cualquier momento, en un accidente, en algo inesperado, puede quedar ahí y ser destruido. Así de ese tamaño. Por eso dice, parafraseado este pasaje, dice, aunque mi justicia demandaba juicio, mi amor deseaba el perdón. Está hablando Dios. Si hubiese encontrado a un humano que pidiera que salvara a este pueblo, lo podría haber hecho. Me habría permitido mostrar misericordia, pero como no encontré a ninguno, tuve que destruirlos. ¿Por qué crees que Sodoma y Gomorra fueron destruidos en un juicio terrible? Por el pecado terrible que se incrementó, y Dios le mostró a Abraham, voy a destruir a Gomorra y a Sodoma y Gomorra. Y Abraham, siendo un hombre de Dios y habiendo entendido lo que es la intercesión, le dijo, Señor, si hubiera un justo, si hubiera 10 justos, ¿lo harías? Y Dios dijo, no lo haría, los perdonaría. Dijo, ay Dios mío, fue sacudido Abraham. Dijo, y si hubiera 5, tampoco derramaría mi juicio sobre esas ciudades. Pero no había ni uno solo que se pusiese en la brecha. Y fue eliminado
en un juicio terrible esas dos ciudades, con toda su gente. Y ahí vemos principios, y no tengo tiempo para irme, pero fíjate bien, Dios, el juicio de Dios no viene por el incremento de maldad, viene por la ausencia de intercesores. ¿Sí me está escuchando? De tal manera que en esta mañana el llamado es, Dios está buscando intercesores. Y empieza con lo que está a tu alrededor. Empieza a ver a tu familia y ve, en vez de sermonear a nuestros hijos y de amenazarlos y de gritarlos y de tantas cosas, intercede por ellos. Intercede por ellos. Es más efectivo. Una intercesión, una oración de intercesión que un señalamiento. Si no te corriges, Dios te va a llevar el diablo. Sí, yo sé, es cierto. Pero lo podemos evitar si intercedemos por nuestros hijos. Si intercedemos por nuestros vecinos, que veamos que viven terriblemente. Dios está buscando intercesores e intercesoras. Y lo último que quiero mencionar, no se trata de que aprendamos. Y le doy gracias a Dios por los grupos de intercesión que Dios ha levantado en Creación y Vida. Pero quiero decirles otra cosa y termino con esto. ¿Sabes que la intercesión poderosa, Dios la va a escuchar, pero no de cualquier persona? Fíjate bien. A veces decimos, no, es que ya estoy intercediendo. ¿Qué estás haciendo? Ya empecé a orar por mi hijo, por mi vecino. Señor, cuídalo, sánalo, perdónalo. Eso es bueno. Y vamos por buen camino. Pero Esther, la historia de la reina Esther, de esta muchacha que fue seleccionada entre muchas chicas, y el rey Asuero la escogió como su mujer. Hubo ahí en ese tiempo, y tú puedes leer el libro de Esther y darte cuenta de un principio que quiero dejar con esto y termino este tiempo. Vino un problema terrible porque siempre en donde quiera hay gente que nos quiere destruir. ¿Estás conmigo? Aún dentro de tus vecinos hay gente que no le pasas, que no le pasamos. Lo digo por mí, yo no sé si te llevas bien con todo el mundo, pero eso no es suficiente. Te pueden mostrar una cara y reírte contigo, pero por dentro dice, a ver cuándo se muere. Ojalá y se estrelle ahorita que va a Puebla. No somos moneda de oro. Pero Esther, fíjate bien, de pronto un hombre perverso en el reino del rey Asuero, ahí donde estaba Esther, se enoja contra Mardoqueo, el tío de Esther, porque le destapa sus maldades, le destapa su mal corazón. Y dice este cuate, y tenía mucho poder Amán, dice, ¿sabes qué? Este cuate es judío, pues ahora voy a mandar con mi poder que sea destruido Mardoqueo y todos los judíos de la región. Un edicto de destrucción contra el pueblo judío que estaba ahí. Y cuando Mardoqueo supo, va con Esther, que era la reina. ¿Está conmigo? Fíjese bien.
va con Esther, que era la reina, y le dice: Esther, quiero poner una carga en tu corazón para que obres y actúes. Amán quiere destruir a todos los judíos y tú eres judía también, no vas a escapar. Y Esther dice: espérate, sí me carga, pero tú no sabes que el rey solamente cuando él convoca a una persona que vaya a verlo, la recibe. Y si alguien se mete a su trono sin que sea llamado por el rey, la mata, sea el que sea. Ese era el edicto. Y Mardoqueo le dice a Esther: yo te quiero decir, para este tiempo Dios te puso como reina. Reacciona. Y se sacude Esther. Dice: es cierto. No fue por tu chula cara, es por un propósito de Dios. En ti está que rescates y salves a todo el pueblo judío de esta región. Pero si tú no haces nada, aún tú vas a ser eliminada porque eres judía. Y sacude Esther y dice: bueno, y pidió apoyo de oración y ayuno con sus allegados o sus allegadas. Y dice una declaración, tú puedes leerla en el libro de Esther: voy a ir a ver al rey aunque no me llame, y si perezco, que perezca. Tomó la decisión. Y ella entró al trono del rey Asuero. Y sabes, el rey no la mató. ¿Sabes por qué? Porque Esther llevaba una relación íntima, una relación llena de amor con el rey. El rey la amaba y la apreciaba tanto que cuando la vio dijo: mereces la muerte, pero no te puedo matar porque te amo. Y aquí está el principio. Para ser un tremendo y poderoso intercesor o intercesora, no se trata que podamos solo orar y ponernos a orar. Ay, me toca la oración en esta hora, qué padre, ¿no? Y ahí empieza uno. Pero ¿sabes cuál es lo poderoso de un intercesor? Es cuando llevas una relación de intimidad y de amor con el Rey, que es el Señor Jesucristo. Ese aleluya me bendice. A veces descuidamos eso. Todo el mundo oramos, todo el mundo intercedemos, pero ¿qué tan efectivo está siendo y poderosa nuestra intercesión? Hay que verificar cómo está mi relación con el Rey. ¿Solo voy porque está la necesidad o paso tiempo con el Rey amándolo? Paso tiempo con el Rey conviviendo. Ese es el secreto de un poderoso intercesor. Y ese es un reto que les dejo. Yo doy gracias a Dios por el ministerio de guerreras, el ministerio de escuderas, intercesión por niños, intercesión Vida Kids de los niños, intercesión. Hay varios grupos y yo le doy gracias a Dios, pero que cada persona que está ahí entendamos que tenemos que tener esa certeza de estar en intimidad con el Señor. ¿Me estás oyendo? ¿Qué significa eso? Que yo no puedo decir que soy un poderoso intercesor o intercesora porque digo: Señor, sí, esa persona se está muriendo, ten misericordia, que no muera, Señor. Eso es bueno. Pero Dios dice: qué bueno que me estás pidiendo, pero ¿quién eres tú? Ni te conozco, ni pasas tiempo conmigo. Solo Dios
conoce, así como el rey reconoció que Esther era una íntima con él, una mujer que lo amaba, que lo cuidaba, que lo apapachaba, que pasaba tiempo con él. No descuidemos, hombres, mujeres, intercesores, intercesoras, ese tiempo de comunión con Dios. ¿Cómo? A través de leer su palabra, meditar su palabra, orar su palabra, estar con Él. Y en el momento que hay una necesidad, tú puedes entrar a su presencia y decirle: Padre, vengo al trono de gracia porque hay esta necesidad tremenda en mis hijos, en mis nietos, en mi familia, en mis bisnietos, en mis amigos, en la iglesia, en todos lados. Entonces será poderoso y Dios fijará sus ojos en nosotros. Padre, yo te doy gracias. Sé que el clamor tuyo es el clamor del tiempo de Ezequiel. Estás buscando hombres y mujeres dispuestos a sacrificar su tiempo y ponernos en la brecha, en los boquetes que están abiertos y que están arriesgando a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros seres amados, aún nuestra propia vida probablemente. Pero Señor, que nos enseñes y nos reveles que el poderoso intercesor es aquel que tiene una intimidad contigo fuerte. Ayúdanos, Señor, y revélanos esta verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Póngase de pie. ¿Cuántos intercesores e intercesoras queremos ser poderosos en Dios? Levanta tu mano y dile: Señor, ayúdame a intensificar mi tiempo de intimidad contigo. Perdóname si no lo he hecho. No lo entendía, no lo comprendía, no lo había hecho. Estoy descuidado en ese tiempo. Solo me he concretado a levantar peticiones, pero no a intensificar mi intimidad contigo. Ayúdanos, Dios, y perdónanos por el descuido. Perdónanos por la ignorancia, pero te doy gracias por tu gran amor y misericordia, que aunque no hemos sido perfectos, has sido bueno y misericordioso con nosotros. Pero yo bendigo a todo este pueblo hermoso, incluyendo mi propia vida, que levantes intercesores poderosos, intercesoras poderosas. Vamos a ver su gloria, sí, pero cuando hagamos eso,